Resumen narrativo de Paulette Virginie de Bernardine de Saint-Pierre. La historia de Paulette Virginie se sitúa en la isla de Francia, hoy conocida como Mauricio, un territorio exuberante donde la naturaleza parece conservar una armonía primitiva. En este entorno apartado del mundo europeo, dos mujeres llegan en distintos momentos buscando refugio frente a una sociedad que las ha juzgado con dureza. Madame de la Tour, joven viuda de origen noble empobrecido, se instala en la isla con la esperanza de reconstruir su vida lejos de las convenciones sociales. Poco tiempo después llega Marguerite, una campesina sencilla, abandonada tras quedar embarazada. Ambas mujeres, unidas por la desgracia y la necesidad, deciden compartir un mismo terreno y apoyarse mutuamente. En ese espacio natural, alejado del ruido de las ciudades y de las jerarquías sociales, nacen sus hijos, Paul, hijo de Marguerite, y Virginie, hija de Madame de la Tour. Desde el inicio, los niños crecen como hermanos, sin distinguir clases, títulos ni diferencias de origen. La narración subraya cómo la naturaleza se convierte en su primera maestra, aprenden observando los árboles, los animales, el curso del agua y los cambios del cielo. La isla se presenta como un verdadero paraíso, donde la vida se rige por la sencillez, el trabajo compartido y la gratitud por lo que la tierra ofrece. Paul y Virginie pasan la infancia juntos, explorando los senderos, recogiendo frutos y ayudando a sus madres en las tareas cotidianas. No reciben una educación formal al estilo europeo, aunque desarrollan una profunda sensibilidad moral. Aprenden a ser generosos, compasivos y solidarios, guiados por el ejemplo de sus madres, quienes les inculcan valores basados en la honestidad y el respeto mutuo. El autor enfatiza que esta formación natural moldea caracteres puros, libres de la ambición y del egoísmo que predominan en la sociedad civilizada. La relación entre las dos familias se fortalece con el tiempo. Comparten los alimentos, celebran juntos las cosechas y enfrentan unidos las dificultades propias de la vida insular. La pobreza material se ve compensada por una riqueza espiritual constante. Bernardine de Saint-Pierre describe con detalle los paisajes, destacando la armonía entre el ser humano y la naturaleza, como si la isla protegiera a sus habitantes de los vicios del mundo exterior. A medida que Paul y Virginie crecen, su vínculo se vuelve más profundo. Su afecto sigue siendo inocente, marcado por la complicidad y la confianza absoluta. Se buscan de manera natural, se apoyan en los momentos de tristeza y comparten alegrías simples, como la contemplación de una puesta de sol o el sonido del mar. El narrador presenta esta unión como el resultado lógico de una educación basada en la cercanía, la igualdad y la ausencia de prejuicios. Las madres observan con serenidad esta relación, convencidas de que el aislamiento del lugar protege a los jóvenes de cualquier corrupción moral. Confían en que la vida sencilla que llevan es suficiente para garantizar su felicidad futura. La isla, en este primer capítulo, aparece como un microcosmos ideal, donde los seres humanos viven en equilibrio con el entorno y consigo mismos. Destacando la fragilidad de este paraíso. Aunque todo parece estable y armonioso, se insinúa que el mundo exterior, con sus normas sociales y sus exigencias, podría algún día irrumpir en esta vida apacible. Esta advertencia sutil prepara al lector para el conflicto entre la inocencia natural de Paul y Virginie y las fuerzas externas que amenazan su felicidad. Con el paso del tiempo, Paul y Virginie dejan atrás la niñez y comienzan a experimentar los cambios propios de la adolescencia. Sus cuerpos y pensamientos se transforman de manera gradual, aunque el entorno en el que viven mantiene la misma serenidad de siempre. La isla continúa ofreciéndoles protección y sustento, y las madres siguen guiando la vida familiar con prudencia y ternura. No obstante, la relación entre los jóvenes adquiere una nueva profundidad que ninguno de ellos comprende del todo. El afecto que los unía desde la infancia se vuelve más intenso y delicado. Paul siente una creciente necesidad de cuidar a Virginie, de acompañarla en cada tarea y de compartir con ella largas conversaciones junto al mar o bajo la sombra de los árboles. Virginie, por su parte, encuentra en Paul una presencia indispensable, alguien cuya ausencia le provoca una inquietud desconocida. Este sentimiento, aún puro y sin nombre,
surge de manera natural, alimentado por la convivencia constante y la armonía del entorno. La narración describe cómo ambos jóvenes experimentan emociones contradictorias. A veces sienten una alegría profunda al estar juntos, en otras ocasiones, una timidez nueva los invade. Sus gestos se vuelven más contenidos, sus miradas más elocuentes. Sin comprender el origen de estos cambios, continúan viviendo conforme a los valores que han aprendido, evitando cualquier comportamiento que pudiera romper la inocencia de su vínculo. Las madres observan estas transformaciones con atención. Marguerite, más sencilla y cercana a la vida natural, interpreta el acercamiento entre los jóvenes como algo espontáneo y legítimo. Madame de la Tour, aunque comparte ese sentimiento, comienza a mostrar una leve inquietud. Su pasado y su formación social le recuerdan las normas del mundo del que huyó, y teme que, en algún momento, esa realidad vuelva a imponerse sobre la tranquilidad de la isla. En este contexto, la pobreza material de las familias se vuelve más evidente. Las dificultades económicas aumentan, y las madres reflexionan sobre el futuro de sus hijos. Aunque la vida sencilla les ha permitido sobrevivir, se preguntan si ese entorno será suficiente para garantizar la estabilidad de Paul y Virginie cuando alcancen la madurez. Estas preocupaciones introducen una primera fisura en el ideal de autosuficiencia que había caracterizado su existencia. La naturaleza continúa siendo un reflejo del estado emocional de los personajes. Las tormentas repentinas, los cambios en el clima y el crecimiento exuberante de la vegetación simbolizan la intensidad de los sentimientos que comienzan a surgir. Bernardin de Saint-Pierre utiliza estas descripciones para mostrar cómo el mundo natural acompaña los procesos internos de los seres humanos, sin imponerles juicios ni restricciones. Paul y Virginie encuentran consuelo en la fe sencilla que han aprendido de sus madres. Oran juntos, agradecen por los frutos de la tierra y confían en que el orden natural garantiza la justicia y la felicidad. Esta espiritualidad, alejada de los dogmas rígidos, refuerza la idea de que su amor, aún incipiente, es parte de un plan armonioso y legítimo, mostrando cómo el aislamiento de la isla comienza a romperse de manera sutil. Llegan noticias del exterior, relatos de la sociedad europea y de sus exigencias. Madame de la Tour recibe información sobre posibles parientes lejanos que podrían ayudarla, lo cual despierta nuevas expectativas y temores. Estas noticias actúan como una sombra que se proyecta sobre la vida de los jóvenes, anticipando conflictos futuros. Hacia el final del capítulo, Paul y Virginie toman conciencia de que su vínculo ha cambiado. Aunque no expresan sus sentimientos con palabras, ambos intuyen que su destino está unido. La isla sigue siendo su refugio, aunque ya no es solo un paraíso infantil, sino el escenario de un amor que comienza a definirse y que, inevitablemente, se verá puesto a prueba. La armonía que ha regido la vida de Paul y Virginie en la isla comienza a verse alterada por influencias externas que se vuelven cada vez más concretas. Madame de la Tour recibe noticias desde Europa que despiertan tanto esperanza como inquietud. Una pariente adinerada, conmovida por su situación, se muestra dispuesta a ayudarla, aunque esa ayuda lleva implícitas condiciones relacionadas con la educación y el futuro de Virginie. Este ofrecimiento introduce de manera decisiva la presencia del mundo social del que Madame de la Tour se había alejado años atrás. La posibilidad de que Virginie reciba una educación acorde con su origen noble es vista como una oportunidad para asegurarle un porvenir más estable. Madame de la Tour reflexiona largamente sobre esta propuesta, debatiéndose entre el deseo de proteger la felicidad de su hija y la responsabilidad de garantizarle una vida digna según los parámetros sociales. Marguerite, en cambio, observa estos planes con una mezcla de preocupación y resignación, consciente de que su hijo Paul no cuenta con los mismos privilegios ni expectativas. Paul percibe los cambios en el comportamiento de Virginie y en la actitud de su madre. La joven se muestra más pensativa, a veces melancólica, aunque procura ocultar su tristeza. Entre ambos se instala una tensión silenciosa, marcada por la incertidumbre. El amor que comparten se fortalece frente a la amenaza de la separación, aun cuando ninguno de los dos se atreve a expresar abiertamente su temor.
La narración enfatiza el contraste entre la pureza de la vida natural y las imposiciones de la sociedad civilizada. Bernardin de Saint-Pierre presenta a Europa como un espacio dominado por las apariencias, el orgullo y la desigualdad, en oposición a la sencillez moral que reina en la isla. Esta oposición se encarna en el dilema de Virginie, atrapada entre el afecto sincero que la une a Paul y las expectativas sociales que recaen sobre ella. Finalmente, Madame de la Tour toma la decisión de enviar a Virginie a Francia. Considera que ese sacrificio es necesario para asegurar el bienestar futuro de su hija, confiando en que la separación será temporal. La partida se prepara con solemnidad y tristeza. La isla, que había sido un refugio, se convierte ahora en testigo de una despedida dolorosa. El momento de la separación entre Paul y Virginie está cargado de emoción contenida. Ambos jóvenes experimentan un sufrimiento profundo, aunque tratan de mantener la dignidad que les han enseñado. Paul se siente despojado de una parte esencial de su vida. Virginie, desgarrada entre el deber y el amor, promete no olvidar jamás el lugar donde ha conocido la verdadera felicidad. Sus palabras, sencillas y sinceras, reflejan la intensidad de un vínculo que trasciende la distancia. Tras la partida de Virginie, Paul queda sumido en una tristeza persistente. La isla pierde su brillo habitual, y cada rincón le recuerda la ausencia de la joven. Marguerite intenta consolar a su hijo, aunque comparte su dolor y teme por su futuro. La naturaleza, antes fuente de alegría, se convierte en un espejo de la melancolía que invade a los personajes. En Francia, Virginie se enfrenta a un mundo completamente distinto. La vida en la sociedad europea le resulta ajena y opresiva. Aunque recibe una educación refinada y disfruta de comodidades materiales, siente que ha perdido la libertad y la autenticidad que caracterizaban su vida en la isla. Su corazón permanece ligado a Paul, y su fidelidad a ese amor se mantiene intacta pese a las tentaciones y presiones sociales. Subrayando la ruptura definitiva del equilibrio inicial. La separación física de Paul y Virginie simboliza el choque entre la naturaleza y la civilización. El destino de ambos queda suspendido en la incertidumbre, y el lector percibe que el retorno a la armonía original será difícil, si no imposible. La ausencia de Virginie marca de manera profunda la vida cotidiana en la isla. Paul continúa habitando el mismo entorno que compartieron durante su infancia y juventud, aunque ahora todo parece cargado de un silencio doloroso. Cada sendero, cada árbol y cada rincón del paisaje evocan recuerdos que intensifican su añoranza. La naturaleza, que antes ofrecía consuelo y armonía, se convierte en un testimonio constante de la separación. Paul se mantiene fiel al amor que siente por Virginie. Rechaza cualquier posibilidad de distracción o consuelo que no provenga de la esperanza de su regreso. Su conducta se caracteriza por la constancia, el recogimiento y una melancolía que no deriva en resentimiento. Bernardin de Saint-Pierre representa esta fidelidad como una virtud nacida de la educación natural y de la pureza moral, en contraste con las pasiones volubles que atribuye a la sociedad civilizada. Marguerite observa el sufrimiento de su hijo con preocupación. Aunque intenta sostenerlo con palabras de aliento y con la fe sencilla que siempre ha guiado su vida, teme que la tristeza prolongada consuma la juventud de Paul. Aún así, confía en la fortaleza moral que ha cultivado en él, convencida de que el amor verdadero, aunque doloroso, ennoblece el carácter. En Francia, Virginie enfrenta pruebas constantes. Su tía, decidida a integrarla plenamente en la sociedad europea, insiste en que adopte costumbres y valores que le resultan ajenos. La joven recibe propuestas de matrimonio ventajosas desde el punto de vista social, aunque ninguna logra despertar su interés. Su corazón permanece ligado a Paul y a la vida sencilla de la isla. Esta resistencia silenciosa refuerza su carácter y pone de manifiesto la profundidad de su compromiso afectivo. La educación refinada que recibe Virginie no logra borrar su apego a la naturaleza ni su sentido moral. Aunque aprende modales, lenguas y conocimientos propios de su clase, experimenta una constante nostalgia. La abundancia material no compensa la pérdida de libertad ni la ausencia de Paul.
En sus pensamientos, la isla se idealiza como un espacio de verdad y autenticidad frente a la artificialidad de los salones europeos. Las cartas entre ambos, escasas y vigiladas, se convierten en un vínculo frágil que sostiene la esperanza. Cada mensaje es recibido como un tesoro, leído y releído con devoción. En esas palabras se reafirma la promesa de un reencuentro, aun cuando el paso del tiempo vuelve esa promesa más incierta. La distancia no debilita el amor, aunque sí acentúa el sufrimiento. Madame de la Tour comienza a experimentar remordimiento. Al observar la infelicidad de su hija, se pregunta si la decisión de enviarla a Francia fue correcta. Reconoce que el bienestar material no garantiza la paz interior y que la sociedad que creyó protectora se revela implacable y restrictiva. Este conflicto interno refleja el cuestionamiento central de la obra, la superioridad moral de la vida natural frente a las convenciones sociales. La narración introduce presagios que anuncian un desenlace trágico. La salud de Virginie se resiente debido a la tristeza y al encierro emocional. Su cuerpo, habituado a la libertad de la isla, sufre en el clima y las costumbres europeas. Esta fragilidad física simboliza la incompatibilidad entre su esencia y el mundo en el que se encuentra atrapada. Finalmente, se anuncia la decisión de permitir el regreso de Virginie a la isla. Esta noticia despierta una esperanza renovada en Paul y en todos los habitantes del pequeño refugio tropical. La posibilidad del reencuentro devuelve por un momento la ilusión de que el paraíso perdido puede ser recuperado. No obstante, el tono del relato sugiere que esa esperanza se encuentra amenazada por fuerzas que escapan al control humano. Con la preparación del viaje de regreso, Paul aguarda con ansiedad y fe, mientras la isla parece contener la respiración ante el inminente retorno de Virginie. La fidelidad y la espera se presentan como pruebas supremas del amor, aunque el lector percibe que el destino se acerca de manera inexorable. El tan esperado regreso de Virginie a la isla se anuncia como un acontecimiento cargado de esperanza. Paul, Marguerite y los habitantes del pequeño asentamiento aguardan con emoción la llegada del barco que la traerá de vuelta. La isla, que durante tanto tiempo ha sido escenario de la espera y la melancolía, parece recuperar por un instante su antigua vitalidad. Paul se prepara para el reencuentro con una mezcla de alegría y ansiedad, convencido de que el amor y la fidelidad han sido recompensados. El barco que transporta a Virginie se aproxima a la costa, aunque una tormenta violenta comienza a desatarse de manera inesperada. El mar se vuelve agitado, los vientos arrecian y el cielo se oscurece. Desde la orilla, Paul y los demás observan con creciente angustia cómo la nave lucha contra las fuerzas de la naturaleza. La tensión aumenta a cada instante, y la esperanza inicial se transforma en un presentimiento funesto. El navío encalla cerca de la costa, atrapado por las rocas y las corrientes. Los gritos de auxilio se mezclan con el rugido del mar. Paul, desesperado, intenta lanzarse al agua para rescatar a Virginie, aunque quienes lo rodean lo detienen, conscientes del peligro mortal que representa el oleaje. La escena se carga de dramatismo, subrayando la impotencia humana frente a la violencia natural. Virginie aparece en la cubierta del barco, reconocible a pesar del caos. Su presencia provoca en Paul una mezcla de alivio y desesperación. Desde la orilla, él la llama con fervor, rogándole que se arroje al mar para salvarse. Sin embargo, Virginie se mantiene inmóvil. Fiel a los valores de modestia y pudor que le han inculcado, se niega a despojarse de su vestimenta para nadar hasta la orilla. Esta decisión, marcada por la moral y el sacrificio, sella su destino. El barco termina por desintegrarse bajo el embate de las olas. Virginie desaparece entre las aguas, y con ella se extingue la última esperanza de Paul. La narración describe este momento con un tono solemne y profundamente emotivo, presentando la muerte de la joven como una tragedia que trasciende lo individual para convertirse en una denuncia implícita de las normas sociales que han condicionado su vida y su final. El cuerpo de Virginie es recuperado y llevado a la orilla. Paul, devastado, contempla el rostro sereno de la joven, ahora liberado de todo sufrimiento.
Su dolor es absoluto, y su mundo interior se derrumba. La isla, antaño símbolo de armonía y refugio, se transforma en un espacio marcado por la pérdida irreversible. La muerte de Virginie provoca un impacto profundo en todos los personajes. Madame de la Tour, consumida por el remordimiento, reconoce que su decisión de someter a su hija a las exigencias del mundo social fue el origen de la tragedia. Marguerite comparte el duelo de su hijo, consciente de que nada podrá devolverle la alegría perdida. El relato subraya el carácter colectivo del sufrimiento, como si la naturaleza misma se uniera al lamento humano. Paul no logra sobreponerse a la pérdida. Su salud se deteriora rápidamente, y su espíritu, antes fuerte y sereno, se apaga. Poco tiempo después, muere, reuniéndose simbólicamente con Virginie en la muerte. Este desenlace refuerza la idea de que su amor, imposible de realizar en vida bajo las normas sociales, solo encuentra plenitud en la trascendencia. La obra concluye con una reflexión moral. Bernardine de Saint-Pierre exalta la pureza del amor natural, la virtud nacida de la sencillez y la armonía con el entorno. Al mismo tiempo, critica con firmeza las convenciones sociales, la desigualdad y la rigidez moral que destruyen la felicidad auténtica. Paulette Virginie se cierra como una elegía a la inocencia perdida y como una advertencia sobre las consecuencias de apartarse de la naturaleza y de los sentimientos verdaderos. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.